dice el texto, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La paradoja de Juan nos va a enseñar a nosotros cuál es el camino correcto que hemos de seguir en Cristo Jesús. Y esta verdad debe de crecer en cada creyente. Y esto es lo que vamos a ver como parte número 1. Primero, la atmósfera es la siguiente. La fama de Juan ha crecido y está siendo aceptado. Cuando nosotros observamos por qué la preocupación de los discípulos de Juan al venirle a decir a Juan, oye, aquel que presentaste y que dijiste que era el Cordero, bautiza más discípulos que tú, y la gente se va tras él. Juan está en lo máximo de su ministerio. Su ministerio ha recibido la atención de los judíos. Y no solamente la atención, Juan ha sido aceptado. Y en los corazones de muchos judíos se cree que Juan es el Mesías. Así que la aceptación a la persona de Juan es grande entre el pueblo judío. Y cualquiera que está siendo aceptado y está creciendo y es popular entre un pueblo, nación o lugar, no quisiera menguar, sino seguir creciendo, seguir escalando para que la fama siga aumentando. Pero Juan escucha que Jesús, y el texto aclara que no en sí Jesús, sino que sus discípulos eran quienes bautizaban. De aquí nace la expresión que Juan nos enseña: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué? Su aceptación ya es clara, pero también Juan conoce cuál es la razón por la cual Él ha venido predicando, y también conoce a quién predica. Y Él sabe que el momento ha llegado. Número 2, su aceptación es lo siguiente, y la razón es la siguiente: su origen o su descendencia. Juan es hijo de un sacerdote, nada más ni nada menos. Juan nace y es descendiente de un sacerdote por linaje. Juan es hijo del sacerdote Zacarías. El pueblo de Israel espera a un Mesías. Juan nace con un privilegio grande. Su padre ejerce el ministerio sacerdotal y como sacerdote tiene influencia sobre el pueblo. Es conocedor de las escrituras, conoce las leyes escritas por Moisés, es instructor del pueblo, y por ende su hijo al nacer también es instruido, es enseñado. El pueblo sabe bien que Juan es hijo de un sacerdote. Así que todo apuntaría que Juan es el Mesías enviado de Dios. La cantidad de testigos que hubo en su anunciamiento. Cuando nosotros vemos Lucas 1:21, nosotros nos daremos cuenta que Juan fue anunciado con un montón de testigos en su nacimiento, pues él estaba ejerciendo el ministerio. Y mientras entra en el santuario, la Biblia dice que Zacarías, su padre, ejercía el ministerio, y al entrar en el santuario no salía. Pero después que sale, un ángel se le ha aparecido y le ha informado a Zacarías que nacerá un hijo. Este hijo es Juan el Bautista. Una vez que la gente se entera que hay un anunciamiento, la gente rodea, está esperando que Zacarías salga del santuario, pero Zacarías no sale. Eso lleva a que la gente se amotine. ¿Qué está pasando con el sumo sacerdote? Dicen, un ángel se le apareció, habló con él en el santuario. Esto se hizo público y todos saben que Juan es un individuo que ha nacido bajo promesa. Esto también apunta
a que es el Mesías, la atmósfera del texto nos muestra que Juan entonces está en una postura elevada. Nació de una mujer estéril, de padres de edad muy avanzadas. Amén. Entonces, todo apunta a que Juan debe de ser el Mesías prometido. Todo señala que Juan tiene todo un montón de características para confiar que él es el enviado de Dios para salvar a Israel y para salvar al mundo. Así que Juan tiene una postura admirable y nadie quiere bajarse de alguna elevación donde ha sido puesto y todos le admiran. Pero es maravilloso o es precioso ver la actitud de un hombre con un corazón de Dios. Cuando sus discípulos le dicen a Juan que hay un oponente, que hay alguien que está tratando de bajar la atención de él, Juan va a explicar y dice, es que es necesario. ¿Entiende usted? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Usted estaría dispuesto a decir esto en una condición similar a la de Juan, donde toda la aceptación es a su persona, donde todo el mundo le mira a usted, pero de repente sale otro en competencia y le dicen a usted que su popularidad está cayendo? Usted quizás no estaría de acuerdo a que el otro crezca y usted mengüe. Quizás yo no estaría de acuerdo a bajar yo y que otro crezca. Pero el concepto que Juan nos enseña es un concepto puramente cristiano. Es un concepto de humildad, es un concepto de sencillez, es aceptar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Juan no solamente es aceptado por una élite de la sociedad, sino que la sociedad entera, tanto grandes como pequeños, han aceptado a Juan como tal vez el Mesías, pues se lo han mandado a preguntar. Aún ha llegado a ser escuchado por el rey mismo, por el rey Herodes, porque también a él le predicaba la verdad de la justicia. Entonces, Juan está siendo aceptado. Mire lo que dice la Biblia en Lucas 3, verso 10 al 15. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan, oiga lo que dice, sería el Cristo. El ministerio de Juan ha crecido. A él se acercan gente sencilla, a él se acercan publicanos, a él se acercan fariseos, a él se acercan religiosos. Pero no solamente eso, el rey Herodes sabe de un tal Juan el Bautista. ¿Y por qué lo sabe? Porque la Biblia dice que Juan exhortaba al mismo rey Herodes. Entonces la atmósfera que rodea el texto sobre la paradoja de Juan toma valor al decir Juan, es necesario que él crezca, pero que yo comience a descender. Es necesario que el nombre de Jesús se comience a mencionar, pero que el nombre de Juan comience a desaparecer. Y la palabra que me encanta es la que usa Juan. No es si es posible, no,
es necesario. Si todos entendiéramos eso, que es necesario que el nombre de Jesús crezca y mi nombre comience a desaparecer y mi carácter comience a desaparecer, el evangelio sería hermoso en la iglesia. Aún ha llegado a ser escuchado, le dije, por el mismo rey Herodes, porque Juan le decía a Herodes que no le era conveniente practicar el adulterio. Marcos 6:18 dice el texto, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Siempre se ha repetido este texto, pero quizás nunca hemos meditado qué o por qué Juan se sentía con derecho de decirle esto a Herodes. Yo le acabo de dar las pautas de lo que rodea el texto. Juan es hijo de sacerdote, de sumo sacerdote. Él, por herencia, le corresponde el sacerdocio. Y el sacerdote está puesto para corregir los errores del pueblo. Juan tiene toda la autoridad para gritarle a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes sabe que Juan es un verdadero judío y sabe que el linaje es sacerdotal. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que cuando el sacerdote ministraba, debería de llamar al pueblo a acercarse, y el sacerdote debería de explicar la palabra antes de cualquier sacrificio. Tomando Juan en cuenta su postura, reprendía a Herodes y le decía: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por esta razón, tampoco Herodes arremetía contra él. Sabe que Juan es un hombre enviado de Dios. Y la Biblia dice que le oía con respeto, aún con temor. Porque la palabra que Juan hablaba no venía sola. La Biblia dice que este hombre fue lleno del Espíritu Santo. Juan fue a la cárcel. Herodes tenía de antemano, desde el principio, no solamente la autoridad, sino el corazón perverso para que Juan no fuese a la cárcel, sino que desde el principio mandarlo decapitar. Pero Herodes no lo hace. Herodes tiene miedo a Juan. Herodes sabe que Juan no es cualquier hombre, así que quiere callarle la boca y quiere infundirle miedo. Y lo que hace es, lo va a poner en la cárcel. No era la intención de Herodes quitarle la vida a Juan. No era esa su intención. La intención de Herodes era sencillamente asustar y prevenir a Juan para que no lo delatara públicamente del pecado de adulterio que vivía. Pero los propósitos y los planes de Dios son otros. El sentimiento de Juan en la cárcel, tal vez en ningún momento le pasó por la mente que podría ser muerto o decapitado. Quizá Juan nunca pensó, y le dije, ni siquiera Herodes. Él es llevado a la cárcel, él es sometido al silencio para que no publicara, para que la gente que escuchaban los gritos de Juan no lo siguieran escuchando. Entonces Herodes dice: mándenlo al calabozo, ahí va a aprender, ahí tomará miedo. Y Juan es encarcelado. Juan entró, como entraron muchos en algún momento en el tiempo de pandemia, a un hospital. Entraron sanos y de ahí salieron muertos. ¿Cuánta persona no entró para salvar su vida a un hospital sano, caminando, y de ese hospital lo sacaron en una caja y nadie sabe cómo murió? Solo les contaron que se murió por el COVID. ¿Quién sabe? Pero Juan entró a la cárcel no para morir. Juan entró a la cárcel para que no delatara a Herodes. La mente de Herodes era sencillamente silenciar a Juan por medio del calabozo. Pero la mente de Dios va más allá de lo que se imaginó Juan y de lo que se imaginó Herodes. Cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, todo lo que sucede no es casualidad, son los propósitos y los principios de Dios.
A veces salen palabras de nuestros labios. Quizá nuestra mente no está procesando toda la magnitud que encierra esa palabra. Quizá en el momento que Juan habló, nunca se imaginó hasta qué extremo él iba a menguar. Pero la palabra de Juan fue: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Menguar no es desaparecer. Menguar es simplemente ser inferior a otro. Amén. Aquí es donde surge que los planes de Dios siempre son más avanzados que los nuestros. Juan menguó hasta la misma muerte. Los creyentes deberíamos de menguar cuando venimos a Cristo hasta morir por completo a nuestro yo y que Cristo crezca totalmente en nosotros. ¿Qué provocó la muerte repentina del gran predicador evangelista Juan el Bautista? El erotismo de Herodes. Mire lo que es un corazón perverso, un corazón malévolo, un corazón diabólico. Juan nunca pensó que el ir a esa cárcel estaba corriendo riesgo. Nunca se imaginó. Pero ¿de dónde vino su muerte? La muerte le aparece a Juan por un baile sensual de la hija sobrina de Juan, de Herodes. ¿Por qué le digo esto, hija sobrina? La razón es que esta muchacha es hija de Felipe, hermano de Herodes. Y la mujer de Felipe vive ahora con Herodes, pero trae una hija ya grande del hermano de Herodes. Pero esta muchacha es bailarina, de esas bailarinas sensuales. Y en el cumpleaños de Herodes, dice la Biblia que esta muchacha vino y danzó para Herodes. Y el erotismo de Herodes se excitó, se elevó en sus emociones carnales, pasionales. Y no solamente le ha quitado la mujer a su hermano, ahora tiene los ojos puestos en su hijastra y sobrina. Salomé acaba de bailar para Herodes, es sobrina y hijastra de Herodes. Pero al verla bailar, como es el rey, es el que está en el trono, por eso Jesús le llamó zorra, perverso. Cuando le preguntaron a Jesús que Herodes y esto, le dijo: mira, díganle a esa zorra. Jesús conoce quién es esa zorra. Es mañoso, es perverso, es un hombre maniático, tiene todas las tendencias de un maniático. Ha puesto ahora en riesgo la vida de Juan por un baile perverso. El erotismo de una mujer lo llevó a perder la vergüenza. Y no era cualquier mujer, era su hijastra, era su sobrina, era familia. Pero a veces la verdad duele, pero es la verdad. Amén. Es la verdad, y eso es lo que le provocó a Juan su muerte. Lo que provocó su muerte. Salomé movió los instintos sensuales de la zorra perversa de Herodes con sus movimientos, quien, movido por la excitación que le causó su hija sobrina, ofreció lo que en su corazón era lo más preciado: el gobierno, la jerarquía. Porque para Herodes no había otra cosa: el ser el jerarca del pueblo, el tener el nombre del rey. Eso era para Herodes la eminencia. Y le quiso mostrar a Salomé que él está dispuesto a dar lo que sea en tal de que esa muchacha se acueste con él. Cuando nosotros observamos la palabra de Dios, observamos la historia y lo que está sucediendo, nos damos cuenta que el Señor Jesús, cada palabra que decía era palabra profunda. La zorra es el animal más astuto. Herodes es una zorra escondida. Y cuando Jesús tuvo que hablar de él, no habló del rey, habló de una zorra. Y le digo: díganle a esa zorra, yo hago milagros hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra.
pero entre tanto que esté aquí, sabrá la zorra que hay alguien que le conoce y sabe los instintos animales que hay en él. Hermano, Dios conoce todo. El Señor nos conoce todo. Y nos debemos nosotros de percibir con su palabra. Y debemos tener cuidado porque todos somos humanos. Si el Señor Jesús llamó zorra a Herodes con esa intención, ¿cuántas veces nosotros actuamos con una misma actitud, tratando de solapar el pecado y esconder la carnalidad que hay en nosotros? Pero lo que te quiero decir es, la falta de comunión con Dios te puede llevar a una excitación no lícita delante de Dios. Herodes es un perverso. ¿Cómo va a poner los ojos en su hijastra, en su sobrina, en su familia? ¿Y cómo excitarse con un pariente cercano? Solamente el diablo puede meter eso en la mente de alguien, hermano. Pero gloria a Dios por la iglesia de Jesucristo, que tiene líneas bien marcadas, que sabe guardar la palabra, que se mantiene en la palabra de Dios. Pero él, odio de su ilícita esposa, pidió, cuando Herodes hace su promesa, el odio de aquella mujer que se siente amenazada, el odio de aquella madre de Salomé, le dice a su hija en secreto: si te están dando la oportunidad de reinar, no me importa el reino, no quiero reino, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Oiga, qué petición. Pero al verse descubierta, no haya la manera, no puede enfrentar a Herodes y decirle: mira, mata a Juan. Pero al Herodes poner en bandeja de plata la postura abierta de la vida de Juan, esta perversa mujer le dice a su hija: pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato y con eso nos conformamos. ¿Para qué quería la cabeza de Juan el Bautista en un plato? ¿Se le iba a comer? Mire lo que es la perversión. Mire lo que es una mente desviada de la realidad. Hace lo que sea en contra de Dios para salirse con la suya. Y esto es lo que hizo esta mujer. Esto es lo que hizo la madre de Salomé. Pidió la cabeza de Juan el Bautista. Juan está encarcelado, no hay para dónde. El rey ha dado su palabra, es palabra de rey. Le ofreció reino, o lo que pidas te lo daré. No pido mucho, solo la cabeza de Juan el Bautista. Así Juan mengua hasta la muerte. Juan representa, iglesia, el fin de la ley. ¿Cuántos sabían eso? Y usted dice: ¿qué pasó? Nos estaba hablando de Juan el Bautista, nos estaba hablando de menguar, nos está hablando que es necesario que Jesús crezca, y ahora acaba de aparecer con que Juan representa el fin de la ley. Exactamente, eso es lo que representa el desaparecer de la ley, el menguar. Dice la Biblia que Juan fue un pregonero de arrepentimiento. Juan predicaba únicamente el arrepentimiento, pero lo hacía todavía basado en todos los límites que la ley le daba a Juan. Pues él, le expliqué, es hijo de sacerdote. Y el mensaje de Juan estaba basado en los 10 mandamientos de Moisés. Y cuando reprendía a Herodes, le recalcaba la ley de Moisés. Pero Juan, al morir, muere también la ley. Cuando Juan muere, ahí llegó la ley. Dijo el Señor Jesús que Juan fue el último pregonero basado en la ley mosaica. Que los nacidos de mujer, no había otro mayor que Juan el Bautista. Escuche esto con atención. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Entendió esto, verdad? Juan estaba su mensaje basado en la ley mosaica. Es necesario que Cristo crezca, que la ley desaparezca, dice el escritor a los Hebreos. Juan fue un pregonero de la ley mosaica. Al morir Juan, ningún predicador más se levantó hablando de la ley mosaica. De ahí para acá,
comenzó el mensaje de salvación. Por gracia de Jesucristo somos salvos. Bendito sea su nombre. Juan tenía que desaparecer y Cristo comenzar a elevar su popularidad. Juan nunca pensó que el menguar que su boca pronunció fuera hasta la muerte total, pero así sucedió. Así sucedió. Ahora, Juan representó el fin de la ley. Su muerte repentina representa la despedida inmediata también de la ley. La ley fue antes de Cristo. Juan fue el precursor de Cristo. La ley fue declarada una nodriza. Juan representó esto para Israel. Juan es la nodriza que viene a cuidar a Israel mientras Jesucristo aparece. Pero el mensaje de Jesucristo va más allá de un arrepentimiento. El mensaje de Jesucristo en Juan capítulo 3, los versos en adelante, Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo. Alabado sea su nombre. Hay una necesidad. Así como había una necesidad que la ley menguara, que Juan desapareciera, hay una necesidad que los creyentes crezcan de una manera diferente que el principio. Entonces, esta paradoja de Juan cobra vida en los creyentes. Los creyentes debemos aspirar, crecer, pero que nuestro nombre desaparezca y que cada aquel que nos vea diga: ahí va un cristiano. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo le hago una pregunta: ¿ya creció Cristo en su vida? Porque en la tradición Cristo nace cada diciembre. Llevan el niño, lo cargan, desaparece y ellos siguen enanos, no crecen. Pero en los creyentes, desde el día que venimos a Cristo, Él comenzó un proceso de desarrollo en nosotros y Él ha crecido en nosotros. Bienaventurado usted si su nombre acaba o comienza a desaparecer, si su carácter comienza a desaparecer y el carácter de Cristo comienza a crecer en usted. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Oyó lo que hacía? El mensaje de Juan era para arrepentimiento, y todo Judá y todos venían a él, confesaban sus pecados, pero muchos de ellos no cambiaban. No funciona mucho si confiesas el pecado pero no hay un cambio. La Biblia enseña que después de la confesión o antes de la confesión debe de haber un arrepentimiento genuino. Y después de un arrepentimiento genuino debe de haber una conversión total. Pero si solamente eres un confesador de pecados, pero no te arrepientes, no hay salvación. Y menos si no hay conversión. No sueñes con cielo, porque cielo no hay para ti. Los que van al cielo son gente arrepentida, y después de arrepentida son gente convertida, que ya no les interesa ser populares, que lo que les interesa es que el popular sea Cristo en ellos. ¿Cuántos alaban su nombre? Que cuando estés en algún lugar no te vean a ti. Que cuando te pares en algún lugar y la gente te observe, se acerca y te diga lo siguiente: disculpe, usted es cristiano. ¿Cuántos alaban su nombre? Es decir, porque toda aquella vanidad que había en tu cuerpo ha comenzado a menguar hasta el punto de desaparecer. Y es tanto tu devoción por tu maestro que te quieres parecer a Jesús. Y la gente inmediatamente que te ve, te distingue por tu manera de ser, por tu manera de hablar, por tu manera de comportarte y, ¿por qué no decirlo?, por tu manera de vestir. Y la gente se comienza a dar cuenta y se acercan y te: disculpe, ¿verdad que usted es cristiano? Y usted dice con todo su corazón: amén. ¿Y en qué lo notó?
Y el que lo está mirando le dice, pues fíjate que yo lo noté en las 2 pistolas que usted trae allí, el pantalón vaquero y las botas del rodeo que trae. Entré a la tienda para comprar algo o para pagar algo, ¿verdad? Y estoy parado ahí. Y hay un muchacho de 17 o 18 años que no me quita la vista. Es americano o mexicano-americano. No habla español, pero no me quita la vista. No soy tan alto, pero me miraba de la cabeza a los pies. Y yo decía, que me mire este muchacho. Y después de un rato no se aguantó. Se acercó y me dijo, usted anda bien vestido. Y yo miré mi vestimenta. Bien vestido. Sí. Pero no le bastó eso. A la que estaba despachando le dijo en inglés, ¿verdad que él anda bien vestido? No se refería a una ropa cara. No se refería a una vestimenta de elocuencia. Se refería ¿a qué cree usted? Al decoro. ¿Sí entiende esto, iglesia? Lo que él me está diciendo, usted anda vestido decorosamente. Quizá el muchacho no mira mucho así, porque mira gente de 15, 20, 40 años con un pantalón como que un tigre los ha rasgado. Y quizá al ver mi pantalón entero, él dijo, usted anda bien vestido. La buena vestimenta no consiste en ropa cara, consiste en decoro y en honradez. A eso me refiero, pueblo de Dios. Y todos verán que Cristo ya vive en ti y que tú ya no importas, que la moda del mundo ya no importa, que lo que importa es Cristo Jesús en tu vida. Amén. Pero recuerde que usted dice que es creyente y los creyentes deben de morir y que Cristo comience a crecer. Juan, como todo profeta, fue lleno del Espíritu Santo, pero no fue un nacido de nuevo. ¿Sabía usted eso? Juan, como todo profeta, fue lleno del Espíritu Santo, es decir, fue cubierto con el Espíritu Santo. Pero no fue un nacido de nuevo. Dice la Biblia. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta, si es tomado Juan, que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, iglesia, por eso es que Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Por eso es que yo te puedo decir en esta noche, ¿cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Levanten la mano los que tienen a Cristo en su corazón aquí esta noche. Tú eres más grande que Juan el Bautista. Tú eres mayor que Juan el Bautista. Tú tienes a Jesús no como amigo ni cercano. Juan estuvo con Jesús cara a cara. Juan presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue primo hermano de Jesús en la carne, pero nunca tuvo a Jesús en el corazón. Jesús está no solamente a nuestro lado, Él está dentro de nosotros. Por eso somos mayores que Juan el Bautista. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Juan fue un pregonero, fue un profeta, pero Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús vive en usted. Y si Cristo vive en usted, usted es mayor que Juan el Bautista. Juan fue el último profeta. Mateo 11:13 dice así: porque todos los profetas y la ley, escuche con atención, porque todos los profetas y la ley profetizaron, ¿qué dice el texto? Hasta Juan. Punto. La supremacía de Cristo en usted. El ministerio de Juan fue grande, pero el ministerio de Juan fue todavía basado en la ley, porque la ley se predicó hasta Juan. Hasta Juan. Hasta ahí terminó. Lucas
16 al 17 dice la Biblia: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, aquí hay un desprendimiento. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan fue pregonero, habló, predicó sobre la ley. Pero Jesús vino para darle cumplimiento a lo que Juan predicó. Aunque Juan predicó acerca de la ley, no dio la medida para cumplir la ley. Quien midió y cumplió la ley fue Cristo Jesús. Y cuando la cumplió, la hizo a un lado y nos regaló la gracia. ¿Cuántos alaban su nombre? Usted y yo somos salvos por gracia. ¿Cuántos son salvos por gracia aquí esta tarde? Esa gracia me salvó, esa gracia te salvó. No tenemos que hacer nada, sencillamente decirle: Jesús, sálvame, y tú eres salvo. Amén. ¿Y qué tengo que hacer después de eso? Nada, solamente oír y practicar lo que oyes de la palabra de Dios. Ninguna obra te puede salvar, solo la sangre preciosa de Jesús. El último pregonero celoso de la ley, que hacía que la ley se guardara y que se mantuvieran los mandamientos de Dios. No quiere decir que los mandamientos de Dios ya no funcionen, iglesia. No quiere decir que los mandamientos de Dios ya son puestos a un lado. Y hablo de la ley de los 10 mandamientos. Jamás. La Biblia dice que se frustrará todo, pero ninguno de esos mandamientos será pisoteado. Pero nosotros no podemos cumplirlos sin Jesús. De la manera que se le da cumplimiento a estos 10 mandamientos es invitando a Cristo a nuestro corazón. Y esa ley no la guardo yo, la guarda Cristo en mí. ¿Cuántos entienden esto? Él me habilita, Él me da fuerza, Él es quien me enseña cómo vivir bajo los estándares del Dios Santo. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque todo lo que de los labios de Dios salió es santo, y la misma ley es santa, como dice Pablo en el libro de Romanos. Pero el hombre es carnal. El hombre es carnal, y cuando digo hombre involucro a la mujer, de donde viene la palabra humanidad. Juan vino con un espíritu similar al de Elías. ¿Y por qué le digo que es similar al de Elías? Espíritu fuerte y débil a la vez. ¿Cuántos sabían eso? Cuando nosotros oímos que Juan traía el mismo espíritu de Elías, mire, nuestra mente inmediatamente vuela a ver fuego caer del cielo, ¿verdad? Porque Elías es aquel profeta que está en el monte Carmelo y llegan a decirle: varón de Dios, el rey dice que te quiere ver. Elías dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y mató los primeros 50, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso, pueblo de Dios? Y como no fue, le mandaron otros 50. Varón de Dios, si soy varón de Dios, que descienda fuego. Mire qué amor el que tenía Elías, hermano. Y otros 50. Y así lo llevaba. Cuando nosotros oímos el espíritu de Elías, siempre viene a la mente fuego de Dios que cae del cielo por la boca del profeta. Pero ese mismo que hacía descender fuego de Dios, también le daba por huir de una mujer. Ese mismo que hizo descender fuego del cielo, escuchó las palabras de Jezabel, que dijo: que los dioses hagan lo que sea y que añadan, si yo a Juan no lo mato. Y más vale que digan aquí corrió y no que aquí murió, dijo Juan. Y se echó a correr. Dijo Elías. Amén. Y se echó a correr. Y cuando oímos el espíritu de Elías, ¡ay, qué barbaridad! Quiero el espíritu de Elías. Pero yo quisiera el espíritu de Elías, solo aquel espíritu de profecía fuerte. Pero no quisiera el espíritu débil que también tenía.
Pero yo se lo voy a probar con la Biblia, que Juan tenía el espíritu de Elías, tanto el de fortaleza para gritarle a Herodes, como también para mandarle a preguntar a Jesús: oye, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿Se acuerda de eso? El mismo espíritu de Elías. Dice la Biblia que cuando Dios fue, encontró a Elías encuevado. Y Dios le dijo a Elías: ¿pero qué haces aquí? What happened with you? Elías le contestó: es que sentí celo de Dios y el celo me llevó a la cueva. Dios sabe que Elías tiene miedo. Dios sabe que Elías anda huyendo. No se le presenta con un torbellino ni con truenos, sino con un silbido apacible. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque el espíritu de Elías está basado todavía en la ley del temor. Siempre que la ley se dictaba sobre alguien, impartía temor. Pero cuando se menciona el nombre de Jesús, hasta los demonios tiemblan y los cristianos toman vida y el miedo desaparece. Es la gloria de Dios toma el control de tu vida. Amén. El espíritu de Elías tiene dos áreas: la fuerte y la débil. Y esto era exactamente la ley. La ley era fuerte por su sentencia, pero débil en el hombre porque era difícil de cumplir. Pero Cristo nos ha dado vida, sencillo para cumplirlo. Nos ha impartido de su espíritu, y todos los que están aquí no tienen temor a la muerte, ¿verdad que sí? ¿O está tocando madera en este momento? Porque a veces hablamos por todo y algunos dicen: no mencione la muerte, toco madera. No andes tocando nada. La Biblia dice que los que mueren en Cristo son bienaventurados. Bienaventurados los muertos en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El principio de que Jesús crezca y el creyente mengue es muy bueno. Es muy bueno aplicarlo en el área espiritual teológica del Evangelio. Si todos tuviéramos ese concepto, cada día buscaríamos más de Dios en oración. Porque para que la carne muera, hay que tener comunión con Dios. Pero si la carne está viva, no te dejará hacer nada. Siempre te pedirá más cosas la carne. Amén. Así que este principio es bueno. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto es lo que dice Pablo. Primero, Cristo debe ser formado en nosotros. Si queremos que crezca, primero se debe de formar en nosotros. Pero si Cristo ya nació, el proceso de crecimiento debe de comenzarse a ver. Es necesario que Él crezca, pero es necesario que Él primero nazca. Amén. Si ya Cristo vive en usted, quiere que comenzar a formarse, a crecer, a desarrollarse. Día con día en la práctica se va a ver el desarrollo de Cristo en su vida. Pero primero debe de nacer. Si no ha nacido esta noche, lo puede invitar a su corazón. Y una vez que Él se ha engendrado en su corazón, el proceso del crecimiento comenzará en su vida. Y el proceso de mengua también iniciará en su vida. Cristo comenzará a crecer y usted y yo seguiremos menguando al extremo de morir por Cristo Jesús. Dice Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Oyó lo que dice Pablo a los Gálatas? Hijitos míos, yo estoy sufriendo. Yo les di la palabra, parece que la recibieron, pero cuando veo sus acciones, le dice a los Gálatas Pablo, parece que Cristo no ha nacido en ustedes. Y estoy orando para que Cristo sea formado en vosotros. La oración de Pablo es que los Gálatas
se forme ese feto del Espíritu Santo en ellos. Y al formarse, comience un proceso de crecimiento en los Gálatas. Pero la oración de Pablo debe ser la misma nuestra, que se forme Cristo en nosotros y que crezca Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se pregunta, ¿y de qué forma, pastor, puede Cristo crecer en mí? El apóstol Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 3 y les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscando comienza el crecimiento de Cristo, conocimiento de la palabra, sensaciones de su presencia en nosotros a través de la oración, presencia del Espíritu Santo a través de la comunión. De esta manera Cristo se forma y comienza a crecer. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Buscando. Mereces la